Un cordial saludo a todos, mi nombre es Santos Villanueva y pues hoy nos toca hablar sobre lo que es un tema de suma importancia, que es la doctrina de seguridad social. Somos conformantes del grupo número 1 y ¿qué podemos decirle? Esta doctrina nació después de la Segunda Guerra Mundial, se fortaleció durante la Guerra Fría cuando Estados Unidos quiso frenar el comunismo en la región. Lo preocupante de esto es que lo usaron como una excusa, se apoyaron en gobiernos autoritarios que violaron lo que son los derechos humanos. Lo que más impacta de todo esto es el miedo, de cómo usaron el miedo como un control, viendo al pueblo como enemigo de ellos, ya que no solo se trataba de defender al país, sino de reprimir cualquier pensamiento diferente. Pero para comprender bien esta doctrina, primero debemos entender que esto se ve más como una estrategia militar, que fue ideología que permitió a Estados Unidos consolidar su poder con América Latina, apoyando a gobiernos autoritarios y regímenes militares que en nombre de la seguridad cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Esto lo veremos con más a detalle en los casos lo que fue el país de Honduras o Cuba. Así entenderemos que la doctrina de seguridad nacional no solo fue una política de defensa, sino también como una herramienta de control y represión que promovió modelos autoritarios alejados de la democracia y del respeto de los derechos fundamentales. Sin más que decirle, comencemos. Nuevamente aquí estamos hablándole también sobre lo que son los objetivos de lo que es la doctrina de seguridad nacional. Podemos decirle que conocer estos objetivos nos damos cuenta que al parecer estaban enfocados en proteger a los países, aunque en realidad muchos de ellos terminaron haciéndose daño. El objetivo principal, que era que América Latina se mantuviera aliada con los intereses de Estados Unidos, sobre todo con su lucha contra el comunismo. Por eso, después del triunfo de la Revolución Cubana en 1954, Estados Unidos empezó a ofrecer ayuda económica y militar a los gobiernos que aplicaran a esta doctrina. Pero en la práctica se llevó que muchos países entraran en dictaduras militares. Se decía que el comunismo era el enemigo, en realidad, esa fue la excusa de ellos para reprimir a todo aquel que pensara diferente o exigiera una justicia social. Entre los principales objetivos podemos destacar varios, lo que era defender el Estado, aunque esto implicaba que se reprimían al propio pueblo, combatir el comunismo, perseguían lo que era cualquiera que fuera considerado subversivo, mantener el orden social, aunque fuera a costa de violar los derechos humanos. Y por último, reprimir movimientos populares, que era tratando de callar las voces que pedían los cambios. Como consecuencias, muchos países vivieron años de este terror. Gente inocente fue acusada de comunista, torturada o desaparecida. Se apoyaron a las dictaduras como en Chile, en Argentina y Brasil. Y lo peor de esto es que se debilitó la democracia, algo que todavía en muchos países de nuestra región ha sido afectado. Bueno, al final las Fuerzas Armadas dejaron de ser una institución para proteger y se pasaron a ser una herramienta de represión. Por eso creo que es importante estudiar estos temas y para no repetir errores del pasado. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre qué es una doctrina política. Es un conjunto de ideas, principios, valores y propuestas que orientan el pensamiento y la acción de un grupo político. Este concepto se puede usar para diferenciar un partido político de otro, o también para distinguir subgrupos dentro de un mismo partido que defienden posturas distintas. Por ejemplo, en Honduras las corrientes políticas izquierdas y derechas, en la derecha nacional y liberal, donde una parte que es la conservadora promueven la propiedad privada y la mano dura contra la delincuencia, su líder Juan Orlando Hernández en un momento donde promovió la inversión extranjera, mientras que estaba la liberal, que promovieron la separación de la iglesia y el Estado y el respeto a la Constitución. Sus líderes eran algunos sectores del Partido Liberal. Un ejemplo, hacer reformas institucionales sin rupturas radicales. Aquí se muestra que en un mismo país hay diferentes corrientes políticas, la izquierda y la derecha, algunas más radicales, otras más moderadas,
Estas tendencias influyen en las decisiones políticas, los discursos políticos y la forma en que cada partido busca gobernar o hacer oposición. Origen de la doctrina. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la mayor parte del mundo quedó dividida en dos bloques enfrentados entre sí y liderados por dos grandes potencias de la segunda mitad del siglo XX. Estados Unidos, que encabezó el bloque occidental o capitalista, y la Unión Soviética, que encabezó el bloque oriental o comunista. Este enfrentamiento fue conocido como Guerra Fría. Estados Unidos era visto como el bien, la civilización, la democracia y el progreso, mientras que la Unión Soviética era vista como el mal y dictaduras. En este contexto, ambas potencias, lo que querían era dominar entre los países de tercer mundo, pero Estados Unidos consiguió mantener su predominio sobre América Latina. Cuando se creó la Organización de los Estados Americanos, OEA, en 1948. Aún así, en 1954, la CIA, Agencia de la Inteligencia Estadounidense, contribuyó con un golpe de Estado contra el presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, quien había implementado una serie de reformas que afectaron los intereses de empresas estadounidenses en el país. El hecho que más claramente llevó la Guerra Fría a América Latina fue la Revolución Cubana, que triunfó en 1959 y dio origen a un gobierno comunista, alineado desde 1961 con la Unión Soviética. La reacción de Estados Unidos fue el apoyo a un intento de invasión exiliados cubanos a Bahía de Cochinos o Playa Girón, que terminó en fracaso, y la creación de la Alianza para el Progreso, un programa de ayuda económica a gobiernos latinoamericanos con el objetivo de evitar la expansión del comunismo. La doctrina de seguridad nacional, una estrategia geopolítica que justificaría intervenciones militares y regímenes autoritarios en nombre de la seguridad continental, estuvo basado en postulados y también nutrida por diferentes exponentes. Vamos a hablar un poco acerca de ellos. La doctrina de seguridad nacional se fundamentó en tres postulados clave. El primer postulado es la bipolaridad mundial. El mundo se dividió en dos fuerzas. Por una parte, el capitalismo estadounidense y por otra parte, el comunismo soviético, lo que provocó que estuvieran en estado de guerra permanente entre ambos sistemas. El segundo postulado se basa en la defensa de los intereses económicos. Estados Unidos buscaba proteger sus inversiones y empresas en territorio latinoamericano, justificando las intervenciones bajo el pretexto de la seguridad. Y el tercer postulado habla acerca de la contrainsurgencia. Se implementaron tácticas militares y políticas represivas para combatir cualquier forma de oposición, desde lo que eran las guerrillas hasta los movimientos estudiantiles y obreros. A raíz de estos postulados, fueron parte de la que la doctrina se fue nutriendo del pensamiento de diferentes estrategas y de diferentes teóricos, como cuáles. Karl von Clausewitz, en su concepto de guerra total, influyó en la visión del conflicto como una extensión de la política. Por otra parte, Hans Montergan, padre del realismo político, justifica que los estados actúan por poder y no por principios morales. Por otra parte, Henry Kissinger promovió directamente el apoyo a regímenes militares aliados como estrategia de la contención comunista. Samuel Huntington defendió el autoritarismo en países en desarrollo para mantener la estabilidad ante las amenazas internas. Y por último, la Escuela de las Américas, la cual ha formado miles de oficiales latinoamericanos en técnicas de la contrainsurgencia y en control social. Es por ello que la doctrina de la seguridad nacional no es solo una teoría, sino una práctica que transformó a América Latina. Sus postulados justificaron décadas de autoritarismo, redefiniendo conceptos de seguridad, enemigo interno y la estabilidad política en el continente. Yo les vengo a hablar acerca de la doctrina de seguridad social. Prácticamente lo que yo voy a hablar es en los países en los que esta doctrina se implementó. Para empezar, esta doctrina se implementó más que todo en países de América Latina, ya que los países que eran potencia mundial en ese entonces, esto fue en la década de los 70, 80, eran Estados Unidos y la Unión Soviética, que combatían por el poder. Por ejemplo, en el de Argentina,
que se dio fue de que se empezó a implementar lo que era el comunismo, y esto para Estados Unidos era atacarlo directamente porque lo miraban como una manera de que les podían quitar el poder. Entonces ellos lo que empezaron a utilizar son grupos militares o dictaduras o golpes de estado para que esto parara. Causó fue grandes, primero, desigualdades sociales, culturales, políticas y económicas en los países que estaban mucho menos desarrollados, que en este caso era América Latina. Otro de los países donde pudimos ver este caso fue Chile. Pues en Chile esto empezó también en los años 70, donde a través del triunfo de Salvador Allende y después junto con el general Augusto Pinochet dieron un golpe de estado en el país. ¿Qué provocó esto? Grandes desapariciones, provocó décadas de sufrimiento. Fue una de las partes de esta doctrina donde más salió afectado. Uno de los países fue Chile. Otro caso lo podemos ver en nuestro país. Este caso es en Honduras, que prácticamente Honduras ha atravesado golpes de dictaduras y golpes de estado alrededor de los años. Esta doctrina se empezó a implementar a través después en el contexto de la Guerra Fría, en donde pues prácticamente vinieron estas escuelas que empezaron a enseñar lo que eran, especialmente en los 80, lo que era pues lo que se le conocía como el Batallón 316, que apoyaba a contra de los nicaragüenses. Esto es lo que provocó también, al igual que en los países como Argentina y China, la desaparición de personas que estaban en contra del ideal, la participación de militares, que yo también les voy a hablar acerca de las conclusiones con las que pudimos llegar pues mis compañeros de grupos y yo. Una de las primeras, que creo que es la más obvia, es de la clara violación de los derechos ante los ciudadanos, especialmente de América Latina. Esto ya que los países que en este entonces eran Estados Unidos y la Unión Soviética tenían mucho control y poder en ellos. O sea, los estados iban a hacer, o sea, si tú no ibas con un ideal, tú eras castigado a fuerza, o tú tenías que prácticamente conformarte con lo que tu estado te dijera. Tú no tenías ni voz ni votos, tus derechos eran totalmente inválidos, no habían, y usualmente los militares no tenían un castigo si no lo cumplían o no los respetaban. Uno de los puntos que tomamos en cuenta fue de que si esta doctrina se volviera a implementar en la actualidad, sería muy negativa, ya que en esta época, que eran los 70s y los 80, estamos hablando de un contexto político, social, económico muy diferente al de la actualidad. Actualmente hay muchas leyes que protegen nuestros derechos, que al violentarlos serán castigados, como lo dije anteriormente. Y otro de los factores y patrones que pudimos ver es que en esta época había muchas guerras, y a partir de estas guerras se formaban diferentes disputas, diferentes grupos con diferentes ideologías. Otra de los argumentos que tomamos es que vimos las grandes desigualdades entre el pueblo, el Estado y el gobierno, los enfrentamientos que el gobierno siempre, o el Estado, militares absolutistas, siempre se defendían o se argumentaban con el hecho de que ellos implementaban la fuerza para proteger la seguridad del Estado. Pero esto no era cierto, sino que simplemente causaban lo que son tensiones sociales y el mayor factor que pudimos destacar, que es la violación de los derechos humanos y la dignidad humana.